Hoy vamos a tratar un tema y es el tema de la manipulación. La manipulación y el engaño. Desde, desde los inicios de la creación siempre ha venido el engaño. El engaño sucedió en el huerto del Edén cuando Satanás engañó a Adán y a Eva. Pero ¿cómo lo engañó? Lo engañó de una forma de manipular. Es decir, la gente no te va a engañar tan fácilmente, te va a manipular y va a agarrar tus sentimientos, se va a hacer pasar por personas buenas. Casi siempre el engaño sucede de las personas que más confianza tú le tienes o de personas que muchas veces están ahí al lado tuyo, que tienen una apariencia de piedad. La Biblia habla mucho de la apariencia de piedad. Sin embargo, cuando leemos la palabra del Señor en el libro de Timoteo, habla acerca de aquellos que toman la piedad como una fuente de ganancia. Dice que se aparte de los tales, porque siempre va a haber una apariencia de piedad. Satanás no se le presentó a Eva como Satanás, ni como diablo, sino que le habló muy sutilmente. Aquella serpiente, dice la Biblia, que le dijo a Eva, con que Dios ha dicho que de los árboles del huerto no pueden comer. Ella le dijo, no, de los árboles del huerto sí podemos comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, Dios ha dicho que no coman, porque el día que comamos, ciertamente moriremos. ¿Qué dice el enemigo? No, lo que pasa es que Dios sabe que el día que coma, seréis igual que Él, conociendo el bien y el mal. Entonces dice la palabra que cuando ella escuchó la voz del enemigo, dice que vio que el árbol era codiciable. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a veces somos engañados, nos dejamos llevar por la codicia, porque a veces se nos nubla el entendimiento y es como quedamos como hipnotizados. Siempre el manipulador se va a hacer muchas veces la víctima y se va a victimizar. Y una de las frases que usan los manipuladores, mayormente cuando están llevando un mensaje, es decir, hermano, y oigan esta palabra porque esta palabra fue Dios que me la dijo. Trayendo que como que las personas entiendan que si no obedecen esa palabra, ellos están desobedeciendo a Dios. La única palabra, la profecía más segura, la profecía que es segura, es la que está escrita, la palabra de Dios. Es decir, yo te voy a decir este punto. A veces nosotros creemos más lo que dice un hombre que lo que Dios dice, porque lo que Dios dice en su palabra, porque muchas veces, llámese pastores, evangelistas, profetas, apóstoles, ellos se dirigen ante la congregación para que la congregación le tema al pastor y no le tema a Dios. Es decir, un hombre y una mujer de Dios tienen que llevar al pueblo que amen a Dios, no a que le obedezcan a ellos. Porque cuando tú amas a Dios, tú vas a obedecer a tus líderes y tú vas a caminar en tu líder, porque tus líderes te van a instruir en la palabra. Pero ¿qué pasa con la manipulación? Cuando yo quiero un pueblo y hay personas que están dentro de la grey y hay personas que ya no quieren, no se sienten bien, quieren oír porque lo que están escuchando no es palabra buena, no son palabras correctas. Llega un momento en que muchos de los que manipulan dicen, porque aquí hay personas que son unos rebeldes y hay personas que se quieren de ir, pero si se van de aquí, Dios lo va a disciplinar. Y muchos se quedan, no porque se sienten bien, sino por el temor a que Dios le disciplina. Entonces después dicen, Dios me dijo que no, que aquí es que tú tienes que estar. Mire la palabra, Dios me dijo que aquí es que tú tienes que estar, pero tú no te sientes bien. Ahora, ¿dónde es que tú tienes que estar? Es la pregunta. Aquellas ovejas, bueno, ¿dónde tú tienes que estar? Donde te den buen pasto. ¿Y dónde está el buen pasto? Está en la palabra. Es decir, no es lo que un hombre diga. Me voy a explicar. Cuando alguien te diga, Dios me dijo, bueno, pero que si Dios te dijo, yo creo si yo quiero. Y Dios no me va a juzgar por eso. Ahora, si tú hablas lo que dice la palabra de Dios, me va a confrontar porque la Biblia dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra. Es decir, la palabra de Dios es infalible. Nosotros somos falibles. ¿Ves? Si yo puedo decir que Dios me dijo y quizá Dios no me ha dicho nada. Uno de los problemas que tenía el pueblo de Israel, que se iba y se inclinaban a otros dioses, cuando surgían lo que ya le llamaban los profetas falsos. Escuchaban la voz de los profetas falsos. De tal manera que en un momento el Señor le dice a su pueblo a través del profeta Jeremías, dice, glorizados cielos y tierra, porque mi pueblo ha trocado su gloria, me han dejado a mí fuente de agua viva y han cavado cisterna rota que no retiene agua. Y uno de los principios aquí que Dios enseña
es que a quien hay que obedecer es al Señor. Dice la palabra, oí al Señor y a sus profetas, los que llevan la palabra de verdad. Entonces, una de las cosas que tienen los manipuladores es que te sujetan, que ellos dicen que eso, que Dios me habló. Y Dios me habló, y ten cuidado, porque a mí Dios me usa y esto y con lo otro. Y la gente ve que en verdad sí, y dice, bueno, acá, pero Dios lo está usando. Es verdad, esto es un hombre de Dios. La Biblia dice que por su fruto lo conoceréis, porque en aquel tiempo, dice la palabra, que muchos se presentarán delante de Dios y dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera de demonios, sanamos enfermos, hicimos un milagro, y el Señor le va a decir, maldito, apartado de mí, yo no lo conozco ni lo conocí. Es decir, Dios no conoce a esa persona. Dios conoce a aquellos que llevan la buena nueva de salvación. Jesús le dijo a los discípulos, vayan y prediquen la palabra. No le habló que hablen de sí mismo. Digo, vayan y prediquen este evangelio de salvación. Entonces, ¿qué está pasando hoy en día? Que el manipulador te habla mucho de la parte emotiva, te habla mucho de las partes sentimentales, te habla mucho de las cosas de la vida, pero no te habla de la palabra. El hombre y la mujer de Dios que no te hable de la palabra, usted no lo escuche, salga de ahí. Y usted dice, no, hermano, es que Dios tiene que decirme cuando te salir, es que tú tienes que ir donde te den buen pasto. ¿Y cuál es el pasto de la palabra? El salmista David dijo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicado pasto me pastoreará. El Señor te lleva a buenos pastos. En un momento le habló al pueblo de Israel, dijo, mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen. Es decir, mis ovejas me conocen, yo la conozco a ella. Entonces, ¿qué pasa hoy en día con los manipuladores? Los manipuladores siempre van a querer que tú te centres en ellos. Eso fue lo que hizo Satanás, que se centrara en lo que él le estaba diciendo, no en lo que Dios le había dicho. Dios le dijo que no comiera del árbol de la ciencia, del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Él contrarrestó la palabra de Dios y dice, no, lo que pasa es que Dios sabe. Oye la palabra, Dios sabe. Es decir, él le quiso tratar de armar un muñeco al cual Dios le había dicho que no. Dios sabe que el día que coma, seréis como él, conociendo el bien y del mal. Pero y vio que el árbol era codiciable. Esto es lo que hacen los manipuladores, los mentirosos, los mercaderes, que toman la vía de YouTube, la vía de esto, y dicen, hoy tengo una palabra para ti. Este es tu tiempo donde Dios va a hacer cosas grandes contigo. Es que lo grande que Dios hizo contigo lo hizo hace más de 2000 años, que murió en la cruz del Calvario por ti, por mí. Derramó su sangre para que nosotros alcanzáramos el oportuno socorro. El plan de Dios es un plan de salvación para nuestra vida. La Biblia dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas os serán añadidas. Hay una promesa de bendición para mí si yo camino conforme a los conceptos bíblicos, no porque alguien me lo diga o no porque alguien se le ocurra decir, no, porque Dios me dijo que va a hacer esto contigo. No, no es que la palabra de Dios me lo dice. Es decir, tú no tienes que decírmelo. Nosotros los que somos guías para instruir, dice la palabra, que haga partícipe de todo tu vida, aquel que te instruye y te enseña la palabra. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, a obra de evangelista, reprende, exhorta, enseña. Eso fue lo que Pablo le dijo a Timoteo. Pero hoy en día se han levantado los mercaderes, los manipuladores, los mentirosos, llevando mentira y muchos se están dejando arrastrar. Ten cuidado porque Cristo viene. Viene el Señor y dice la palabra que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado. No permita que otros te engañen por una vida que pasa, por algo que termina. El Señor quiere darte a ti vida eterna y salvación. Y quiere que tú camines en Él. Quizá esto no será un mensaje que llegue a muchos views en YouTube, pero quiero decirte esta exhortación a las personas que lleguen. El Señor tiene control de tu vida. No temas ni te dejes manipular de otro. Dios te bendiga. Shalom.